ya has asesorado a muchos futbolistas. Cuéntanos un poquito sobre esa etapa profesional de tu vida. Sí, que pasamos de impago a futbolista. Bueno, y entonces, como es la cosa más importante de todas las cosas menos importantes, el fútbol es un escaparate mediático, es un escaparate que te da a conocer y al fútbol, yo me acuerdo que Caparrós, que es graciosísimo contándolo, siempre dice que al fútbol llegan dos tipos de empresarios. Los que han hecho mucho dinero, que son listos, y vienen al fútbol y lo palman y lo pierden, porque en el mundo del fútbol hay dos tipos de personas: los que llevan toda la vida viviendo del fútbol y los que llevan toda la vida o entran y pierden dinero en el fútbol. Y le pagan a los otros, ¿no? A los que están viviendo del fútbol. Bueno, los que viven del fútbol, ¿no? Es decir, todos los años llega un empresario millonario de algún sector que ha hecho mucho dinero con lo que sea, que quiere entrar en el fútbol. Compra un equipo, invierte. Claro, ganan mucho dinero donde sea y deciden que quieren entrar al fútbol, o porque es un hobby, o porque es un reto, o porque les apetece, o porque quieren darse a conocer, o porque quieren vender sus productos. Es decir, al final, como es un escaparate, entran al mundo del fútbol. Y toda esa gente no tiene experiencia y entonces pues muchos pierden el dinero del fútbol. Y luego hay otros muchos que llevan toda la vida viviendo del fútbol, ¿no? Y en ese escaparate hay anécdotas graciosísimas. Es decir, yo tengo pues, fichajes en Italia, pues que te monten en un jet privado para celebrarlo y llevarte a Rusia, porque había fichado el Spartak de Moscú, o tengo anécdotas de, ¿qué te digo yo? Es decir, bueno, muchos viajes, muchas negociaciones, muchas operaciones. Y muy divertida. Me acuerdo de una, por ejemplo, esta con el Spartak de Moscú. Nos fuimos al aeropuerto a que escucharan las voces de los altavoces del avión para que vieran que nos íbamos, porque no queríamos rebajar el precio. Y entonces, pues, no, que nos vamos, que fichamos por otro. Pero ¿cómo va a ser eso y tal? Y la siguiente llamada que nos hicieron, estábamos en el aeropuerto, no teníamos pensado irnos. Ya, pero bueno, cuando escucharon los aviones, no te montes en ese avión, te pago lo que has pedido, venga, pues, y firmamos esa tarde, me acuerdo. Y Enrique, ¿hay fraude en el mundo del fútbol? En el mundo del fútbol hay mucho fraude. Hay mucho fraude y muchísima corrupción. Pero lo ha habido y ya venía de antes y hay una auténtica escuela de golfo. Es decir, hay muchísimo golferío en el fútbol. Es decir, yo no sé por qué, pero es una cosa tremenda y además es un golferío que está, digamos, muy protegido, entre comillas, por el sistema. Es decir, porque hay una cosa espectacular, el hecho de que los clubes son intocables. Es decir, los clubes son intocables. Tú no te vayas a meter con ningún club porque donde vayas sales escaldado. Es decir, si acaso... mueven una gran masa social. Es que, claro, es que tienen un poder social tremendo, efectivamente. Es decir, mueven una masa social tremenda, pero fraude ha habido siempre. Es decir, yo, para que te hagan una idea, de las bolas calientes de la FIFA, ¿os acordáis de aquellas famosas bolas calientes de la FIFA en los sorteos? Sí, bueno. Ahora estáis viendo... ¿Qué es exactamente la bola caliente? Eso es porque siempre se ha dicho que el Madrid le ha favorecido los sorteos porque la bolita era la caliente y la del equipo fue fácil. Envidia... O sea, bueno... Es que yo soy del Madrid, o sea que... No, yo no he dicho que fuera el Madrid. Yo decir, fíjate, tú ahora cómo está el Barcelona con el tema de los árbitros. Bueno, cualquier empresa estaría en quiebra. Bueno, escúchame, cualquier empresa estaría en quiebra y los administradores estarían detenidos, con eso de los pagos a los árbitros y con los líos que hay. Es decir, estarían con unas medidas cautelares, estarían con cualquier cosa, pero los clubes de fútbol son intocables. Pero lo que ha pasado en Granada, lo que pasa en Cádiz, lo que pasa en un montón de clubes de España, Enrique, que son intocables. Una pregunta, ¿y manipular los partidos? O sea, con todo el tema de la apuesta y tal. ¿Se compran partidos de fútbol? Se han comprado partidos de fútbol y se seguirán comprando partidos de fútbol. Yo creo que eso es inevitable, acabar con eso. Y alteran las apuestas, alternativas, y se compran. Yo tenía una anécdota en Italia, de un gran presidente amigo mío, que era un club muy, muy importante de Italia, que decía, bueno, es que compramos los amistosos para subirle la moral al equipo y para vender más abonos. Es decir, se montaban un partido importante y lo ganaba. Sí. 6-0, para que se vinieran los tíos arriba. Bueno, para que la gente se anime a comprar los tickets, para comprar los abonos. Hay clubes en Italia que han tenido sanciones importantes por la corrupción, pero vamos, con grabaciones incluidas. Bueno, en Italia es la cuna. Italia es la cuna. Nos enseñan. Pero bueno, que en España tenemos personajes, ¿eh? Es decir, que en España hemos tenido personajes. Ha habido casos hace poco bastante sonados. O sea, bueno, y la utilización mediática del fútbol para sus intereses profesionales. Ya, bueno.
El palco Ayer murió, ¿no? Julián Muñoz. Sí. Y nada más que tienes que ver, tío, las campañas, es decir, venía del Gil, de la época del Nido, es decir, son auténticos personajes públicos. Es decir, yo me acuerdo, no sé si vosotros acordáis, cuando del Nido no quería entrar en prisión, Sí. Los presidentes de los clubes de fútbol, estando condenados con las sentencias en firme, los delitos demostrados, que había una campaña ahí solicitando la amnistía. Aquello fue un auténtico revuelo, ¿eh? Era todos los días un titular de prensa, ¿eh? Bueno, Sí, pasó también con Lopera. Sí, bueno, y esta última generación, bien, pero la anterior, la de la España de los 80, acojonante. Esa era brutal. Eso era brutal. O sea, yo he visto documentales, obviamente, y eran súper divertidos. O sea, eso era espectáculo. Por ahí todavía rueda el vídeo de Luis de Lopera cuando coge el teléfono. Banco Central Hispanoamericano. Prepáreme usted. Bueno, Enrique, y tú has trabajado también mucho en el... Había una época que es tal cual, donde los que llegaban al fútbol llegaban a poner dinero, porque el fútbol no era rentable. El fútbol era un escaparate, pero el fútbol lo costeaban los presidentes. Los clubes de fútbol buscaban un presidente con dinero que les apoyara la campaña y que les patrocinara la campaña y que les permitiera hacer fichajes. Eso era antes de que el fútbol fuera un negocio audiovisual. Florentino cambió las reglas. Eso fue antes, bueno, yo no sé si las cambió Florentino, que Florentino es un personaje del mundo del fútbol, pero que la televisión, los anuncios, la publicidad, el negocio audiovisual del fútbol es lo que ha cambiado por completo el escenario mundial, ¿no? Entonces ahora ya los presidentes, antes tenías que buscar un presidente que te patrocinara las campañas, y ahora sí, los clubes están pitando y están en unas ciertas categorías, ya los clubes son un negocio. Entonces ahora hay una serie de personajes que vienen al fútbol a vivir del fútbol. Es decir, oye, yo intento ganar las elecciones porque ahí hay un nicho donde se mueve muchísimo dinero y donde se trabaja con el valor de los intangibles, que es cuánto vale un futbolista, ¿vale? Y se mueve y se trabaja con mucha caja, es decir, se mueve en mucha caja. Cifras que casi rozan el insulto. Claro, aquí en Granada, acordaros de aquellos que se dejaron las bolsas de basura con los dineros, sí, ¿no? Y los tiró la limpiadora a la basura, ¿no? Sí. ¿Os acordáis de aquel caso? No, cuéntalo, ¿y qué pasó? Bueno, estaba el gran concurso de acreedores y entonces pues la taquilla del Real Madrid, que era un taquillazo, que fue lleno completo, pues lo habían cobrado entero en billetes y estaban todos los billetes allí en una bolsa de basura en la oficina del club. Y la limpiadora pues los tiró a la basura. Los tiró a la basura y entonces cuando se dieron cuenta pues tuvieron que parar la recogida de basura de toda la ciudad y tuvieron que estar buscando las bolsas hasta que las encontraron. Las encontraron, ¿no? Sí. Que fue muy sonado. Claro, aquello fue muy sonado. Pero ya después de encontrarla, la ingresaron seguro en cuenta, ¿no? Bueno, seguro. No puede ser de otra forma. Seguro que la regularizaría. Bueno, Enrique, tú has trabajado también mucho en el derecho internacional, en muchos pleitos en Suiza, en Italia, fuera de España. ¿Cómo se vive el derecho fuera de nuestras fronteras? Bueno, hay una tendencia a la homogeneización de todas estas legislaciones y en Europa cada vez, digamos, es más una en muchos aspectos. Fuera de Europa sí que hay un mundo, porque te vas a los países árabes y es que estás viviendo otra realidad. Es decir, estás viviendo otra realidad jurídica, institucional, política, es decir, es otro universo, ¿vale? Pero bien, se adapta. Yo lo que he hecho siempre ha sido defender los intereses de mis clientes y siempre nos hemos apoyado en un despacho local para defender los intereses de nuestros clientes, ¿no? Hemos trabajado en Marruecos, hemos trabajado en Qatar, hemos trabajado en Arabia, hemos trabajado en toda Europa, hemos trabajado en Sudamérica, pero siempre, bueno, nos hemos apoyado en un despacho y lo que hemos hecho ha sido acompañarlos y asesorarlos en el proceso de internacionalización, en el proceso de expansión y trabajar con ellos, ¿no? Ahí... pues, pero bueno, es un universo por lo que estamos hablando, no es solamente a nivel legislativo. Por ejemplo, Sudamérica ahora está empezando a copiar todas las leyes de protección de datos de Europa, pero donde se nos está nutriendo es de España, ¿no? Pues toda la legislación que aquí ya tenemos desarrollada están empezando a implantarla ellos allí ahora. Nosotros la sacamos de otra legislación que venía de una Europa más avanzada, ¿no? O más desarrollada legislativamente, ¿no? Pues de Francia, de Alemania. Es decir, el sistema germánico, el sistema anglosajón, pues de ahí nos hemos ido nutriendo y de ahí se van desarrollando, digamos, y los países que van desarrollándose, pues van implantando todo ese tipo de legislaciones y de normas, ¿no? Cada vez estamos más regulados, pero hay sitios, por ejemplo, donde la protección de datos, pues todavía no se protege mucho, ¿no? Es decir, pero bueno. Y quizá aquí en Europa demasiado, ¿no crees? Y aquí hay una defensa brutal, Pero bueno, que yo creo que se va haciendo necesaria porque... Es decir, pero son avances que van llegando con el desarrollo, ¿no?
Y Enrique, a nivel cultural, porque entiendo que cuando tratas con diferentes mercados, diferentes sectores, diferentes países, te habrás encontrado muchas trabas. Bueno, te encuentras muchas trabas y te encuentras muchas anécdotas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, parar los consejos de administración para que nuestros socios árabes pues, rezaran el Corán, ¿no? Es decir, rezaran a la Meca. Es decir, y esas negociaciones, bueno, es un cambio cultural, son técnicas de negociación distintas, pero lo que puedes aprender ahí es latín. Es decir, tú vete a negociar con unos árabes una operación, un contrato, que aprendes de verdad negociación. Me he leído yo de las técnicas de negociación de Harvard y de Oxford y todas estas cosas, ¿no? Es decir, con ellos aprendes latín. Yo me acuerdo, por ejemplo, que nosotros estábamos construyendo un parque industrial en Marruecos, el parque industrial más grande de África, lo estábamos construyendo en Marruecos, y yo me acuerdo que una de las técnicas que utilizaban es que cuando llevaba 6, 7, 8 horas de negociaciones en algún aspecto importante con nuestros socios, porque ellos eran nuestros socios. Muchas veces te lo tiraban otra vez todo por tierra porque sabían que se iba tu avión y como sabían que se iba tu avión, pues pensaban que ahí tú ibas ya a ceder con la idea de poder irte, ¿no? Y yo me acuerdo que ya otras veces ya teníamos que ir en jet privado precisamente para que ellos tuvieran la tranquilidad de que nosotros no teníamos prisa en irnos. Es decir, que el avión nos esperaba todo lo que hiciera falta. Todo lo que hiciera falta. Para que no lo usaran, ¿no? Como técnica de negociación. Claro, no usaran eso como una técnica de negociación. Es decir, porque eso era brutal. Sabían que tú tenías prisa y que tú te querías ir a tu casa y que tú estabas en un país extranjero y eso se utiliza mucho en la negociación. Una cosa que luego jugás con los tiempos, una cosa que también se utiliza mucho en el mundo del derecho, ¿no? Y los pleitos, de eso se aprende muchísimo trabajando. Como por ejemplo, ¿hay técnicas para retrasar un juicio o para adelantar un juicio? ¿Se usan ese tipo de técnicas? ¿Qué técnicas son? ¿Qué estrategias se usan? Se usan a diario. Y el que las entiende disfruta mucho viéndolas, ¿no? Es decir, el que entiende de lo que se está hablando disfruta mucho viéndolas, ¿no? Pues bueno, pues a diario, es decir, ahora mismo hay una guerra judicial abierta, política y judicial abierta en nuestro país, ¿no? Pues ya estás viendo tú como el presidente del gobierno le ha puesto una querella al juez instructor que está viendo el caso a su mujer. Eso es una técnica para decir, primero, quiero que me lo aparten, y segundo, le estoy metiendo una presión tremenda a ese juez, le estoy metiendo una presión importantísima a nivel profesional y personal en su vida, porque no deja de ser una querella que te han puesto. Y luego es una técnica dilatoria. Es decir, todas estas trabas están impidiendo que el proceso avance. Y esto te da tiempo a acabar una legislatura, ¿no? Y no es lo mismo que a mitad de la legislatura haya un escrito de acusación contra ti, a que tú puedas acabar una legislatura sin que haya ni siquiera una instrucción finalizada, ¿no? Entonces eso, los cómputos de los plazos importan mucho, ¿no? Yo siempre le digo a mis clientes que no es lo mismo defender un castillo, porque ahí tienes leña y hay cobijo y no te llueve y hace calorcita y tienes agua y duerme bien, que atacar un castillo, que ahí ni hay cobijo, ni ahí hace frío, ahí llueve, ahí está en unas condiciones mucho más difíciles, ¿no? No es lo mismo que tú estés luchando, como tu cliente, por ejemplo, esté luchando contra un consejo de administración, contra un administrador de una sociedad que todos los años ingresa X, 2 millones, 3 millones, 20 millones, y que tú eres un accionista que no tienes dinero ni tienes ingresos, ¿vale? Y entonces las técnicas que tienes que utilizar son muy distintas a si tú eres el administrador y tú tienes la tesorería y puedes gastar lo que quieras en abogados. Y eres tú el que va contra el accionista. Claro, es decir, al que está fuera del castillo le aprieta el tiempo y tiene la necesidad de conquistar cuanto antes, y el que está en el castillo pues puede aburrirlo, ¿no? Es decir, bueno, espérate, no te preocupes, que todo lo que aguante yo aquí es tiempo que duro gestionando la caja, ¿no? Es decir, si tú tardas 10 años en echarme de la administración y son 10 años que yo estoy gestionando la caja y la tesorería, pues son 10 años que yo estoy fenomenal, ¿no? Y con eso juegan mucho los grandes, ¿no? Es decir, con el tiempo, con la información, con el poder, con su posición de fuerza, y en los pleitos todo esto se utiliza mucho. Se utiliza mucho porque hay algunos que dicen, bueno, yo estaré cometiendo un delito, pero para cuando tú seas capaz de demostrármelo, si es que eres capaz, yo ya estoy jubilado, tendré el dinero en el Caribe y me voy a enfrentar como mucho a 3 años de prisión y el dinero no lo encontrarás nunca. Entonces se aprovechan del sistema. Es decir, hay muchos que se aprovechan del sistema. ¿Y qué hacéis en esos casos? Bueno, hay técnicas también para intentar presionarlo. Es decir, que no, es decir, la ley echa la trampa. Las dos, echa la ley, echa la trampa. Bueno, y
y que luego hay medidas pues, que se pueden implantar y que se pueden gestionar para intentar luchar contra eso, ¿no? Vale, pero cuando no luchas contra un contrario, sino que ¿qué opinión tienes de las estrategias que a veces usa la Fiscalía o la Agencia Tributaria contra un acusado, contra un investigado? ¿Qué estrategias son y si eso puede de algún modo condicionar la justicia? Bueno, lo que está ocurriendo es que tienen una posición de fuerza increíble. Tienen todo el peso de la ley y luego tienen todo el peso de la administración. Es decir, ahora mismo un ciudadano que se enfrente contra Hacienda lo tiene muy difícil, porque Hacienda primero tiene los derechos de embargo, tiene la presunción de que es una administración pública y que defiende los intereses del Estado. Entonces, luchar con un ciudadano que lucha contra el sistema lo tiene complicado. Es decir, nada más que tenéis que ver, por ejemplo, pues estos casos mediáticos de famosos. ¿Cuántos han negociado y han pactado una pena? Con tal de no entrar en prisión, han pactado una pena y han pagado una indemnización por ni siquiera sentarse a discutir si eran culpables o no. Muchos futbolistas también. Shakira, Cristiano Ronaldo, Messi. Bueno. El caso de Xavi Alonso ha sido una raya en el agua. Bueno, pero fíjate tú que tuvo el santo valor de decir, oye, yo me voy a enfrentar al sistema, creo que lo he hecho bien y lo ha ganado, ¿no? Es decir, pero claro, tienes que tener el valor de que te estás jugando tu carrera política, tu carrera profesional, es decir, que te estás jugando tu carrera mediática, que te estás en el momento en el que mejor estás. Ahora te digan un futbolista que tienes que entrar en prisión y que ya tienes que dejar de pegarle al balón. O que tienes que dejar de hacer programas de televisión porque tú tienes que ir a la cárcel. Porque hay una discusión judicial y, oiga, se está discutiendo y tienes que parar 3 meses o 2 meses en un juicio. Tienes que parar de trabajar solamente para defenderte. ¿Y qué estrategias son? ¿Qué estrategias está usando la Fiscalía y la Agencia Tributaria? Bueno, no son estrategias, es el sistema como está montado, ¿no? Yo me acuerdo de un caso que a mí me marcó mucho, porque era un hombre que estaba acusado de una tentativa de homicidio en defensa propia. Bueno, en defensa propia es lo que argumentaba él. Había sido una discusión entre dos por unos terrenos, en unas lindes, y el hombre estaba totalmente convencido de su inocencia porque había sido en defensa propia, pero él se había defendido con una navajita de estas así, en forma de aza, de estas de recoger la lechuga, y el otro había ido con un cuchillo grande precisamente a buscarlo, ¿no? Es decir, yo nunca he querido defender temas penales y nunca he defendido temas penales duros porque no me llena. Es decir, esto te llena el bolsillo, pero no te llena el alma, como digo yo. Y entonces, pero yo me acuerdo que aquel caso lo quise defender porque era un caso que lo veía al hombre que era inocente. Además, el hombre tenía una minusvalía y era mayor de edad, tenía casi 50 y tantos años, cojeaba de una pierna, el agresor tenía 30 y se le veía un tío conflictivo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando la Fiscalía propuso, mire usted, 9 años de prisión o entramos a juicio. No, es decir, le ofrezco una rebaja de 2 años de condena o 3 años, me parece que le ofrecían 3 años de condena, solo va a ingresar 6 meses en prisión y si entramos a juicio le pido 9. Yo me siento con el cliente y dice, mira, con el escenario que hay... ¿Eso se puede interpretar como un chantaje? Bueno, no es que sea un chantaje, es que es el día a día. Es decir, no es que sea un chantaje, pero es el día a día de la profesión. Es decir, te dice, mira, 3 años y 3 años... 3 años si hay acuerdo y si no hay acuerdo pido 9, ¿no? 3 años si hay acuerdo y si no hay acuerdo pido 3 también. Bueno, esto ocurre a diario, pero bueno, suele darse más ese planteamiento con no entrar en prisión. Oye, te pido 2 años exactos para que no entres en prisión y si no te pido 6 y si no te pido 7... Pero bueno, que 7 ya es arruinarte la vida, ¿no? Para que me entendáis, ¿no? Sí, pero con la anécdota que estabas, Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Que yo le recomiendo a mi cliente, siendo yo su abogado, que llegue a un acuerdo. Que pacte, que lo acepte. Hombre, yo le recomiendo que pacte, porque dices, mira, es que en el peor de los casos va a estar 6 meses, y lo otro es que si pierdes va a estar 4 o 5 años allí dentro. Y no, y el tipo que confió en su inocencia, dijo que quería defenderse, que había sido en defensa propia, que lo tenía cristalino, entramos y ganamos. Pero era la palabra de un hombre contra la otra, porque no había testigos. Es decir, tuvimos que tirar allí de unos recursos tremendos de hacerle ver al juez cómo había sido la defensa, ¿no? Y cómo había acontecido los hechos, ¿no? Y con presiones de la familia del fallecido también en la sala, o sea, al final el juez se compromete también en su decisión. Bueno, es que este mundo está muy presionado por todos los aspectos,
¿no? Es decir, yo siempre digo que la profesión de abogado no está pagada con dinero y está muy castigada, ¿eh? Los abogados hoy en día están muy castigados, las horas de dedicación que le dedican, el trabajo que están desarrollando, la labor social que hacen, es tremendo, no está pagado con dinero. Es decir, porque tiene unas presiones brutales, Yo me acuerdo, por ejemplo, en los casos del fútbol, las presiones son, no os podéis hacer una idea, es decir, a qué niveles.